y seguimos viendo lo que está ocurriendo en el mundo. Ayer estaba pensando, ¿no?, en lo que íbamos a hablar hoy y decía, bueno, parece que el mundo está tranquilo, con el día del 1 de mayo, y parece que la cosa era más festiva que otra cosa, pero empiezas a mirar y bueno, por ejemplo, ha habido elecciones en Paraguay. Paraguay tenemos nosotros una realidad muy especial, ¿verdad? Es un país, todos los países son especiales, pero Paraguay especialmente tenemos un testimonio con el tema de prisiones, y nos preocupa, ¿no?, las elecciones que hay, y han sido ahora, parece ser que, bueno, ha ganado de una forma impresionante, todavía ganando más votos y más escaños el partido que estaba en el gobierno, es decir, los oficialistas. Es curioso porque es el Partido Colorado. En Uruguay el Partido Colorado es de izquierdas, y en Paraguay el Partido Colorado es de derechas. Claro, pues el nombre lo que... Y están pegados, frontera con frontera, y encima el nombre es muy parecido, ¿no? Uruguay, Paraguay, ¿no? Pero sin embargo hay una continuidad, con lo cual, bueno, y es gente más o menos digna en un país que ha habido una corrupción, es decir, ha estado en el top, ¿no?, de corrupción, y parece que está moderándose, está dejando los puestos principales y bajando en la lista de países más corruptos, ¿no? Sí, ha habido una mejora en cuanto a transformar el país en productividad, en incremento de productividad, de creación de puestos de trabajo y sobre todo de paz, de tranquilidad, porque es un país, Paraguay, que lleva años sin conflictividad social, y para nosotros es muy importante esta continuidad, porque las relaciones que ya el Señor nos ha concedido de gracia con el gobierno son muy altas, ¿no? Porque que nos hayan entregado la dirección de tres partes de tres prisiones, ¿no? Pero una de ellas casi con 700 presos, son 4.000 y pico las que hay en la cárcel, pero 700 y pico presos en esos pabellones, que es remar quien gestiona. Que es un oasis en medio de un desierto, ¿no? Un oasis dentro de un infierno, literalmente así, ¿no? Porque entrar ahí y ver a esos jóvenes, a esos hombres alabando a Dios desde por la mañana y después instruyéndose, teniendo formación profesional, aprendiendo a leer y a escribir los que son analfabetos, y etcétera, y sin drogas, sin violencia, vamos, es ejemplar, ¿no? Y luego las otras dos cárceles, ya las otras dos prisiones en las que tenemos la obra social, pues es de menor número de personas, una con 150 y otra con 100, algo así, ¿no? En cualquier caso, también el Señor nos ha concedido gracia con las iglesias, y muy en particular con el movimiento de los menonitas, que son un impacto pero increíble en el país, ¿no? Sí, las granjas de vacas y la producción de leches. Casi toda la producción de leche y quesos y derivados de lácteos, pues, del país lo controlan ellos, ¿no? Y bueno, y nos ayudan y dan, nos dan algunas subvenciones, etcétera, y hay una relación muy bonita con los distintos medios de comunicación, en fin. Porque claro, tuvimos, como tú sabes, pues una etapa en la que nos hicieron ataques y tal, pero gracias a Dios que se ha fortalecido el ministerio, y además por fin he visto algo allí, y es que se están levantando obreros paraguayos que eran muy reacios a servir al prójimo. Estaban en el programa de rehabilitación de drogas al estilo americano, ¿no?
y no se está formando un buen equipo. Entonces, bien, nos congratulamos, ¿cómo se dice? Nos congratulamos con estas elecciones y el resultado, porque dentro de lo que hay de posibilidades es la menos mala, como se suele decir, ¿no? Y esperamos que eso suceda también en otros países. Me estabas diciendo, ¿no? Sí. Que en Guatemala podemos esperar y en Argentina un cambio, ¿no? En las próximas elecciones. Es el péndulo social que va... Claro, cuando hay un intento, lo hablamos la última vez que estuvimos hablando aquí, ¿no? Pula, de controlar todo lo que es América Latina. Claro, los países de habla española, es decir, de castellano, frente a un brasileño, pues se oponen de alguna forma desde esa identidad, pero también desde el tema ideológico, pues está habiendo varios países que están sufriendo las consecuencias de unos gobiernos populistas, ¿no? Y parece ser que está habiendo una involución, ¿no? Tremendamente. En Colombia está pasando lo contrario. Claro. Es decir, un país donde, por gracia, se había conseguido parar toda la violencia que había entre las guerrillas, sí, las FARC, y los paramilitares, los paramilitares, sí. Y ahora, desde que entró Petro, que era miembro de uno de esos grupos... No, era general de uno de esos grupos, era jefe de uno de esos grupos, eso es. ¿no? Entonces ahora se han vuelto... muchísimos años. Se han vuelto a levantar las rencillas, claro. Claro, a los otros grupos que estaban en esa historia y que habían conseguido un tiempo de tregua con el gobierno, ahora, claro, al subir pensaban, no, ahora vamos a ser beneficiados todos. No, él la ha tirado para su grupo. Entonces los demás se están levantando. Es tremendo ver cómo este tipo de cosas que están ocurriendo, ¿no? Claro, en países donde además la corrupción de la droga no cesa, sí, no ha cesado, no, o sea, en absoluto. Es más, se están enviando cargamentos de cocaína desde Colombia, pero de una forma impresionante. Había un reportaje en la televisión de que en Bruselas, Luxemburgo, no sé, o en ¿cuál es? Amberes. En Amberes, eso, en uno de los puertos más usados para el comercio internacional, junto con quizá con el otro de Holanda, Ámsterdam, pues de cada 10 contenedores de droga solamente consiguen neutralizar uno. O sea que claro, contenedores que entran toneladas de droga. Entonces vienen a toda Europa y eso sigue siendo pues una raíz tan diabólica que no puede ser compaginado, ¿no? con paz o de ninguna manera, ¿no? Y bueno, pues probablemente veremos otra vez un incremento del terrorismo guerrillero, ¿no? Que no solamente tienen la competencia política, porque claro, quieren blanquearse, pero este es un proceso que ha pasado con ETA, se ha querido blanquear cuando ya pues ha tocado techo en su violencia y en su terrorismo, produciendo un hartazgo social. El Blanco, ¿cómo se llamaba este? Miguel Ángel Blanco, aquello fue ya el tope, ¿no? Y basta ya. Se proclamó en todo el país y entonces pues el gobierno tuvo que reaccionar con más fuerza para parar frenar, eliminar esa lacra, ¿no? Pero entonces que la solución fue la negociación para blanquearlos, para darles entrada políticamente, ¿no? Y cambiar de nombre. El partido político que representaba al terrorismo fue ilegalizado, pero pues oye, el mismo perro con otro collar y se acabó. Y ese proceso
siempre se repite a lo largo de la historia, porque la astucia de los perversos pues está denunciada por Jesús. Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, ¿no? Y vemos pues esa victoria tremenda que han tenido en varios países, ¿no? Aunque me maravilla la actuación de Lula. ¿Qué está haciendo este hombre? Pretende, claro, ante la decadencia de Cuba, que ya no es representativa, porque encima el presidente no tiene nada que ver con los Castro en sentido de pasión, de sangre, se ve que es bastante anodino. Ante también la situación de Venezuela, de Maduro, que parece que va caducando también en términos revolucionarios, pues ahora este Lula, que casi no tiene fuerza ni para hablar, oye, se le ha hinchado el pecho y se pone a hacer una actividad intensa internacional para ponerse al nivel de las grandes potencias, ¿no? Y para liderar el Foro de Sao Paulo, que es lo que yo veo, y con mucha más astucia que lo que lo han hecho los otros, ¿no? Es decir, pasando de ser ultraizquierda a ser centroizquierda, ¿no? Un poco más de centro, ¿no? ¿Por qué? Pues para ganarse la confianza y las relaciones y el negocio con los países centros derecha y centro izquierda. La idea es cambiar el G7 por otro G7 diferente, donde sí esté China, Rusia, Estados Unidos y Brasil y Europa. Ya son 5, ¿no? Luego, es decir, quieren cambiar el sistema que tenía que ver más con el mundo occidental, un G7 occidental, a tener un gobierno. El 7 es un número de gobierno, ¿no? A tener... Sí, los 7 capos del mundo, se supone, las 7 mayores potencias que en realidad no son las 7 mayores potencias, no porque ese G7 está caducando. Este es lo que estás diciendo. Sí. Sobre todo ante un crecimiento brutal de Oriente, ¿no? Encabezado por China, que se ha convertido ya en la primera potencia económica del mundo, sin duda alguna, y que camina a ser la primera potencia bélica, porque la OTAN, con todas sus florituras y con sus guerras, pues tiene un desgaste que la llevó a caducar, casi estaba en extinción. Con lo de Afganistán ahí parecía que ahí iba a terminar. Lo que pasa es que reaccionó por intervención de las 7 hermanas petroleras, también número 7 otra vez. Claro, del nuevo orden mundial, que dijeron, esto no puede ser, no podemos permitir que la OTAN se apague y que entonces todas nuestras fábricas de armas y todo el movimiento petrolero que conlleva la guerra y que nos hace subir los precios y nos da beneficios enormes, y entonces pues otra vez a provocar. Pues es que las guerras son los mayores negocios de los malvados, y sin escrúpulos, y con esa política pues ahora resulta que, claro, tienen que lidiar con China, que de ninguna manera ha roto su apoyo a Rusia. De ninguna manera se ha presentado allí a ver a Zelensky. A ver al presidente chino, ¿no? La representante de la Comunidad Económica Europea, casi al final, como no conseguía nada, casi con una amenaza. O Rusia o Europa. Pues bueno, pues vaya usted a hacer gárgaras. Claro. ¿Usted quién es para decirme a mí lo que yo tengo que hacer, no? Es que si no le interesa comprarme, ha sido una prepotencia esa mujercita
bueno, porque que es algo siniestro, tremendamente siniestro, lo de esa mujer y lo de su marido, que no sé cómo no sale a la luz pública todo lo que conlleva esa familia, ¿no? Y entonces, pues no han conseguido nada. Ha hecho el ridículo, vamos, esa mujer ha hecho el ridículo. Y también ha hecho el ridículo Macron. Menos, pero también lo ha hecho. ¿Y para qué vamos a hablar de nuestro presidente que casi, pues oye... Luego hablaremos de él, pero bueno. Va con la cosa de que va a ser presidente de la Comunidad Económica Europea, pues provocó una visita como la que ha provocado con Biden, y etcétera, justo antes de las elecciones, para presentar al gran hombre político de estratega internacional, que nunca lo fue, y que al contrario, como estratega internacional ha sido vamos, de fracaso en fracaso, sí. Y de error en error. Bien, dentro del foro de Sao Paulo está también México, ¿no? México está a punto de ser un país fallido, es decir, de una nación fallida, pero me llama la atención que uno de los problemas que está habiendo en México ahora, o de las situaciones que está habiendo en México, es que hay una avalancha de chinos que están llegando a la frontera de Estados Unidos para entrar como emigrantes ilegales. Es curioso ver que China está entrando en diferentes frentes para atacar a su oponente en este momento para el primer puesto, ¿no? Que es Estados Unidos. Hay mucho chino en Estados Unidos. Siempre hemos visto en las películas los Chinatowns de las grandes ciudades. Los chinos, ¿no?, que hicieron todos los ferrocarriles, y siempre vemos un poco en las películas, etcétera. Pero ahora hay una marcha verde. Pero hay una marcha verde, ¿por qué? Pues porque necesitan, con la tecnología tan altísima que van teniendo, pues las máquinas van a ir sustituyendo a hombres, y esos hombres en cambio salen preparados para invadir como yo diría sinapsis en todos los tejidos industriales y económicos del mundo, y especialmente Estados Unidos, ¿no? Y entonces no creo que la gente que vaya son peones. La gente que inyectan pues son los peones, los tienen ellos para seguir teniendo la mano de obra barata mientras puedan. Porque ahora los niveles de PIB van subiendo tremendamente, y las personas van ganando cada vez más dinero, y entonces también eso significa que se van especializando más, porque el chino es un hombre, es una persona que es muy esforzado, mete horas y horas y horas, es trabajador excesivo, yo creo, pero bueno, gracias también a ese tesón, pues fíjate lo que han hecho, ¿no? Y evidentemente esa marcha verde pues ya la hemos visto con Marruecos. Marruecos hizo la marcha verde en el Sáhara de una forma tan escandalosa que todo el mundo cayó, y claro, ahora resulta que esos marroquíes se han convertido en saharauis de una forma, pues... Sí, pero ya están en tercera generación. Claro, imagínate tú ya si no van a poder votar, si tuvieran que votar en un momento dado. ¿Y a quién votaría? No en favor del Polisario. Pues lo mismo está pasando con la Marcha Verde en España, especialmente en Ceuta y Melilla. Hay un plan de marcha verde, ¿para qué? Pues porque, claro, resulta que si siguen así y se nacionalizan, que encima el gobierno actual, pues vía libre para que se puedan nacionalizar, con tal de que, primero, los independentistas, con tal de que no hablen español, para que, si acaso, ya directamente aprender catalán o vasco, o euskera. Y con tal de que no sean del PP, que normalmente pues el espíritu
árabe o marroquí va en contra de las derechas por lo que significa catolicismo, cristianismo, etcétera, ¿no? Y raíces franquistas y todo eso. En cualquier caso, buscando votos, barra libre. No sé a cuántos miles de marroquíes están nacionalizando en España, pero a marchas forzadas. Y también, bueno, pues están nacionalizando a los nietos y pronto a los bisnietos de los españoles, no de cualquier migrante español, de los españoles que salieron como republicanos espetados. ¿Para qué? Porque tengan una raíz. Todo esto es una especulación tan terrible. Y las marchas verdes pues han sido siempre una conquista silenciosa, claro. que es eficaz, efectiva. Yo no entiendo cómo los chinos cometieron el grave error de limitar la natalidad. Lo que tenían que haber hecho es haber exportado chinos que se casaran con las mujeres de los países, porque así como el varón chino es autoritario, o sea, no creas tú que hay... ¿Has visto mujeres gobernando en China? No, todo el gabinete, hombres y hombres. Hay alguna mujer, pero vamos, claro, cuando esta mujercita se presenta ante el oso panda con ese aplomo y ese poderío que tiene solamente mirarle, pues oye, es que yo me lo imagino por dentro riéndose, pero esta pobrecita que viene aquí, ¿quién se ha creído, no? Vaya representación de Europa, ¿no? Vaya representación de Europa. Es curioso porque ahora mismo están legislando en China para potenciar la natalidad. Claro, fíjate tú, eso piensa. Y una de las cosas es que tienen un peligro, viendo Occidente caduco, como Rusia ha denunciado legítimamente, o sea, ha visto la debilidad de Occidente. La debilidad de Occidente es que hay más mortalidad que natalidad. Y el problema que va a haber en Occidente, que ya en Francia ha reventado como conflicto social, son las pensiones. Ese es un problema gravísimo, porque son los países más longevos de la Tierra, junto con Japón, y resulta que como hay poca natalidad, no hay generación de relevo. Antes en Francia, 4 obreros para cubrir la jubilación de un jubilado. Ahora están en 1,4. No aguantan, revienta, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está pasando en España, ¿no? ¿Y todo por qué? Pues por el aborto, por esa política de reseteo de la población mundial y de eliminar población e impedir población, que es lo orden mundial, ¿no? Y que China no va a aceptar. Y fíjate qué curioso, en contra de toda esa política, el país que más abortos ha hecho de la historia es China. ¿Por qué? Porque solo podían tener un hijo y entonces cuando había embarazo abortaban. No, y luego niñas recién nacidas eran asesinadas y luego, también. Claro, pues querían todos hijos. ¿Qué ha pasado con China? Que durante 20 o 30 años han sido así y ahora resulta que no tienen mujeres, para empezar. Porque han ido eliminando las chicas. Y si de 50 a 50 quitan un 30 de mujeres o más, pues la generación que sale son hombres. Y entonces tiene que exportar hombres para que puedan casarse fuera. Esto es tremendo, Esto no se explica, esto no se habla, esta demografía, pero esto es una política migratoria que además es necesaria, ¿no? Y después potenciar la natalidad de las parejas que se quedan dentro, porque si no, en 20 o 30 años China tiene un gravísimo problema. Sí, de envejecimiento, igual que en Europa. Generacional, o sea, de relevo, ¿no? Me llamó la atención también que es curioso, Turquía, los servicios secretos turcos acaban de matar, asesinar, dicen eliminar al que se supone que es el presidente, la autoridad suprema del Estado Islámico. Los hermanos
islámicos contra el poder del Emirato, vamos a decir, del Estado Islámico, ¿no? Ha sido un cambio de estrategia, porque antes tapaba estas cosas, ¿no? Y ahora se pone en cabeza de la lucha contra... Yo no sé si también ahí está Estados Unidos detrás. No, hay elecciones. ¿No ves tú que ahora casi parece de derecha nuestro presidente? No, pero estoy hablando de Erdogan. En Turquía hay elecciones. Sí, sí. Hay unas elecciones ya. Y entonces el partido conservador le está pisando los talones. Y podría pensarse que le gana, y entonces tiene que hacer golpes de efecto. Fíjate tú dónde lo ha asesinado. Lo ha asesinado en Siria. ¿Cómo puede ser esto? Sí, que bueno, lo tiene controlado Rusia y Turquía y Irán. En Siria, nada menos. O sea, ¿qué medallón se ha puesto? Pues, podía haberlo hecho antes, o sea, si hubiera querido, ¿no? Esto es un golpe de efecto, primero para lo que es la política internacional y la nacional, porque los turcos tienen pánico de que se produzca una dictadura islámica. Pánico. Sí, igual que los egipcios, ¿no? Igual que los egipcios, que es lo que ganaron las elecciones en Egipto, ganaron los hermanos musulmanes, y que iban a montar la Sharia en Egipto, y entonces que hubo un golpe de Estado militar. Claro, los militares no quieren sujetarse ¿te imaginas? A esa dictadura, porque ¿quién impone? El que tiene las armas es el que impone, y si a los militares les provocan, y están acostumbrados los militares a sujetarse siempre y cuando no les toquen las narices. Claro. Pero claro, con la Sharia y con esa ideología religioso-política, no es que les tocan las narices, es que les tocan... Sí, el control que tienen sobre la economía, etc. Claro, el bolsillo, las narices, el bolsillo, y les tocan encima el cerebro, ¿no? Entonces, Erdogan tiró por ahí. Erdogan tiró por proclamarse más musulmán, que el estilo el de Irak, como se llama, Saddam Hussein, que quiso ser el Nabucodonosor de este tiempo, y hablaba del imperio babilónico, y quería además, y empezó a restaurar los jardines colgantes de la Babilonia gloriosa y la ciudad, y resulta que Erdogan se ha proclamado el emperador otomano, y con la pretensión, es que eso es lo que produce el orgullo. Busca ampararse en religión o en lo que sea para subirse, entronarse, endiosarse. Y llegó a proclamar Erdogan que Jerusalén le pertenece a Turquía, porque claro, durante el Imperio Otomano pues dominaron todo eso. Y quiere ser, como se llama el famoso... los nombres, ¿cómo se llama? Saladín. No, sí, Saladino. Saladín. El Saladino moderno, ¿no? Y que claro, que conquistó... Sí, conquistó Jerusalén en su tiempo. Y lo tuvo bajo sus botas, y el Imperio Otomano dominó Jerusalén 400 años, nada menos, hasta la liberación de los ingleses. Pero todo eso provoca a Dios. La soberbia provoca a Dios. Claro. Dios resiste a los soberbios. Y vemos pues, la caída de Trump. La caída de Trump no es porque tuviera una peor gestión que los demócratas. No, peor gestión que los demócratas es muy difícil. Es muy difícil. No, es por su soberbia, sus modales, su prepotencia, ¿no? Y ahí es donde Dios, bomba, la caída... Sí, le la soberbia. Sí. Para mí, cuando yo vi a Aznar con las botas de vaquero ahí tumbado y al lado de Bush y con las botas ahí puestas como un cowboy, eso fue un acto de soberbia que yo dije, uy, se acabó, amigo, se te acabó
se te acabó el trono, ¿no? Y así cualquiera que veamos en esa situación. Sí, sí, ¿no? Cuando Pablo, ¿cómo era? El que era el presidente del PP, igual que le viste en la moción de censura, esa actitud de soberbia, dices, la caída... Rajoy. Rajoy, dices. No, Rajoy no. El sustituto de Rajoy. Ah, Feijóo. No. El sustituto de Rajoy en el PP. Ah, y sí, el jovencito Pablo Casado, que en su soberbia también se encontró con esa misma situación y al poco cayó. No, yo nada más que le vimos atacar tan cruelmente a su antiguo amigo, el presidente de Vox. Sí. Atacarle de esa manera, cruel, pero además zafia, vergonzosa, pues en una moción de censura al gobierno, cuando él debería de ser el que hubiera hecho la moción de censura, porque todo lo que censuró Vox era correcto, censurar. Bueno, no apoyas, pero aprovechar esa situación y esa plataforma para intentar humillar y machacar a un antiguo amigo, eso fue repugnante. Pero claro, cuando alguien actúa no solamente de esa manera, sino que encima hace juego sucio del fuego amigo, ese fuego amigo que es a ver si me quito de medio al amigo para ponerme yo en su lugar, como hizo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues es que ya Casado estaba desfenestrado ya. O sea, a partir de ahí no hace falta ser profeta para distinguir político, ¿no? Cómo funciona el mundo espiritual que Dios ha establecido. A la caída le precede la soberbia y Dios da gracia a los humildes, ¿no? Así que vamos a ver en estas próximas elecciones pues cómo realmente caen soberbios. Claro. Porque hay soberbios en estas elecciones, ¿no? Muchos soberbios. Yo espero que Puig, por ejemplo, de Valencia, pues oye, caiga, pero vamos, quede desfenestrado, ¿no? Y la Ana Colau de Barcelona y tantos soberbios que encima se endiosan y se creen sabios en su propia opinión. Y están siendo nefastos en sus gobiernos, ¿no? Entonces espero que Dios tenga misericordia de los ciudadanos de este país y haga algún cambio, aunque solo sea por justicia. Aunque puede suceder que la justicia de Dios quita a un perverso y pone a uno más perverso, porque la población a la que debe de gobernar es una población corrupta, babilónica, perversa, y Dios quiere castigarla, porque no hay gobierno que no ponga a Dios. Así que todo esto es un tema de oración para que el Señor tenga misericordia y ponga personas menos injustas, porque justo no hay ninguno, no somos nadie justos, pero menos injustas. Sí, pero si alguien tiene temor de Dios, pues puede andar, aunque él sea injusto, puede andar en sabiduría. Aunque no sea perfecto, puede ser canal de justicia social, de justicia en las distintas áreas de la sabiduría y de la verdad de Dios.